Mucho gusto en saludarles. Mi nombre es Salvador Romero Espinosa y en mi carácter de comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, de coordinador de la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia y socio integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, quiero hacer pública mi preocupación por la falta de integración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Quizás ustedes no lo recuerden o ya lo hayan olvidado, pero durante muchísimo tiempo fue imposible que un ciudadano de a pie pudiera acceder a los documentos que estaban en poder de las autoridades, al grado que hasta el sueldo de nuestros gobernantes, sus currículos profesionales o las contrataciones públicas llegaron a ser consideradas como información clasificada. Luego, en el año 2000 vino una importante transición democrática, encabezada por un candidato de oposición que en campaña prometió que todo cambiaría, pero que llegara al poder empezó a omitir algunas reformas importantes, entre ellas la creación de una ley de transparencia y de un organismo que vigilara su cumplimiento. Y al final tuvo que cumplir esa promesa, pero no tanto por gusto, sino por la presión de la sociedad civil organizada y los partidos de oposición. Por ello, me parece importante refutar algunas de las afirmaciones falsas o imprecisas que se han utilizado estos días para justificar la decisión de desaparecer al INAI. Primero, que el INAI no sirve para nada. Esto es falso. El INAI tutela dos derechos humanos que ninguna otra entidad pública protege actualmente, y sus decenas de miles de resoluciones al año y el conocimiento público que hemos tenido de muchos casos de corrupción son prueba de ello. Segundo, que el INAI es costoso. También es falso. El INAI nos cuesta alrededor de 7 pesos al año a cada mexicana y mexicano. Tan solo con el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, se hubieran podido pagar 280 años de INAI, de aquí al año 2300. Tercero, que el INAI se creó solo para simular que se combatía la corrupción. Como ya dijimos, es falso. El INAI se creó como una exigencia ciudadana para acabar con siglos de opacidad en México, y su lucha fue encabezada por el Grupo Oaxaca en el año 2001. Cuarto, que el INAI se creó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues esto también es falso. El INAI, ya se dijo, se creó 2 sexenios después, en el año 2002. Quinto, que los integrantes del INAI no trabajan, pues esto es totalmente falso. El Pleno del INAI resolvió tan solo el año pasado más de 20,000 recursos en materia de acceso a la información. Esto significa más de 50 diarios, contando sábados y domingos. Sexto, que la Auditoría Superior de la Federación, las fiscalías, las contralorías internas pueden suplir al INAI. Esto es completamente falso. Sus funciones son completamente diferentes y es evidente que ignoran los alcances de la transparencia, de la rendición de cuentas ciudadanas y sobre todo de la protección de datos personales, cuya competencia actualmente es exclusiva del INAI. Este gobierno, séptimo, que este gobierno no reserva ni oculta información, pues ello también es falso, y la prueba está en que el INAI, tan solo en el año 2022, resolvió alrededor de 10,000 recursos en los cuales modificó o revocó las respuestas del gobierno por no haber entregado suficiente información a quienes se la solicitaron. Por todo lo anterior, no me queda duda que desintegrar al INAI es una decisión equivocada, porque en primer lugar conlleva violación a muchos tratados internacionales de los que México es parte y que protegen nuestros derechos humanos relacionados con la privacidad, la protección de datos personales, el acceso a la información y también a la libertad de expresión, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Por todo ello, la desaparición del INAI abriría la puerta, entre otras cosas, al espionaje gubernamental, al uso discrecional y quizá electoral de bases de datos personales tuyas y mías, a la opacidad en contrataciones públicas y el destino de recursos públicos, y en general nos regresaríamos en el tiempo por lo menos 3 décadas. Por eso, desaparecer al INAI lastimaría profundamente los ejercicios ciudadanos de rendición de cuentas, pues actualmente no hay ninguna otra instancia ciudadana que de manera sencilla y expedita pueda obligar a las autoridades federales de los 3 poderes y a los organismos de transparencia locales, como el ITEI, a modificar sus determinaciones y ordenar la entrega de información pública que les haya sido negada a las y a los ciudadanos. Es pertinente recordar que la defensa al INAI y al Sistema Nacional de Transparencia desde Jalisco no es nueva.
Y para muestra un botón, el 18 de febrero del año 2021, hace más de 2 años, se celebró aquí en Jalisco un foro denominado La importancia de los organismos garantes de transparencia en un Estado democrático, en la cual participaron más de 20 panelistas, entre los que destacan periodistas, especialistas y académicos en la materia, organizado por el ITEI y con otras instancias como el INCAM y como la Academia Mexicana del Derecho Informático y la Sociedad Cívico-Filó. Las memorias de este foro fueron publicadas recientemente por el ITEI y presentadas en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro, y su versión digital la pueden descargar de manera completamente gratuita en el portal del ITEI, www.itei.org.mx, si quisieran conocer mucho más información del importantísimo papel que desempeña el INAI en la vida democrática de nuestro país. Finalmente, reiterar mi preocupación por la desintegración del Pleno del INAI y hacer desde Jalisco un respetuoso llamado al Senado y al presidente de la República para que devuelvan al pueblo de México un organismo tan importante y necesario para el debido ejercicio y tutela de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.